Bueno, eh, bueno, es esto, ¿no? Bueno, yo, digamos, si les parece, lo podemos ir haciendo. Ustedes cualquier duda que tengan, vayan frenándome o me preguntan. Lo que podemos ir haciendo es ir practicando las fórmulas un poco y los ejercicios y la teoría, pero en base a ejercicios puntuales, si les parece. Eh, no sé si todos lo tienen. Hay un resumen de fórmulas que yo lo fui mandando a los grupos. Que bueno, cualquier cosita, si alguno no tiene, mándenme y lo vuelvo a mandar o me escriben y se los paso. Está también en el Instagram de Ale, está subido el resumen de fórmulas. Bueno, dice, una fuente puntual y uniforme se encuentra suspendida a una altura de 5 metros sobre el piso, produciéndose una iluminancia de 40 lux sobre un punto situado exactamente debajo de la fuente. Calcular el flujo total emitido por la fuente. Bueno, acá vieron que la fórmula de iluminación puntual es iluminación igual a la intensidad por el coseno del ángulo, que sería tita, sobre la distancia al cuadrado. O sea, básicamente, nosotros acá tendríamos una fuente que dice que es puntual y uniforme. Una fuente puntual y uniforme, ¿se acuerdan que es lo que se le llama manantial puntual y uniforme? Que significa que nosotros vamos a poder usar una cierta cantidad de fórmulas para ese caso. Es principalmente una que podemos usar para este tipo de casos que nos va a servir para calcular el flujo. Y lo que significa es que esa iluminación se considera puntual y emite uniformemente el flujo luminoso en todos los sentidos. Entonces, dice que ilumina un punto que está situado justo debajo, a 5 metros sobre el piso. Estos son 5 metros. Entonces, la intensidad va a ser la intensidad de la fuente luminosa. El ángulo, en este caso, es 0, porque el ángulo se toma respecto a la normal. O sea, respecto, digamos, si este es el plano sobre el cual está el punto, se toma una línea que es perpendicular a ese plano, que es la normal, justamente, y respecto a eso se toma el ángulo. Como en este caso la línea coincide con esa normal, el ángulo sería 0. Y la distancia son 5 metros. Entonces acá lo que nosotros tendríamos que, de alguna forma, o sea, lo que se hace generalmente es, en base a la intensidad y al coseno del ángulo y la distancia, sacamos la iluminación. En este caso hacemos un proceso que es inverso. O sea, a partir de la iluminación y a partir de tener el ángulo y la distancia, vamos a sacar la intensidad. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la intensidad. La distancia al cuadrado pasaría multiplicando y el coseno pasaría dividiendo. O sea que nos queda intensidad igual a iluminación por la distancia al cuadrado sobre el coseno del ángulo. Se nos quedaría, la iluminación dice que es 40 lux por 5 metros al cuadrado dividido el coseno de 0 grados. ¿Se van entendiendo hasta ahí? Sí. ¿Cuánto les da eso? Mil. 1000, bien. 1000 candelas sería, ¿no? Porque es intensidad. ¿Hasta acá se entiende por qué hicimos esto?
lo que seguiría es, a partir de la intensidad, poder sacar el flujo. Que eso lo podemos hacer en este caso únicamente porque es un manantial puntual uniforme. En el caso de los manantiales puntual uniforme, hay una fórmula. Vieron que hay una fórmula que aplica a cualquier fuente luminosa, que sería que la intensidad es el flujo que se mira hacia cierto lugar dividido el ángulo sólido, que es omega, creo, si no me equivoco. Pero en el caso del manantial puntual uniforme, como sabemos que emite de igual manera hacia todos lados, se toma el flujo total dividido 4pi, que es como el ángulo sólido que hay en todos los sentidos. Gracias. O sea, esto lo podemos usar solamente porque es un manantial puntual uniforme. Entonces, si despejamos el flujo, nos queda intensidad por 4pi. O sea, nos quedaría 1000 candelas por 4pi. $12.566 con 37 lumen. Bueno, y ese sería el flujo luminoso. ¿Se entiende lo que hicimos? Bueno, genial. Dale, yo ahí agarré uno que es un examen, un parcial de otro año de iluminación que tiene diagrama polar. Así que si les parece podemos empezar con eso. Denme un segundo. Después, Claudio, ¿mostrarías un segundo el enunciado, por favor? Sí. A ver si ahí se ve. Ahí está, gracias. Ahí está completo el ejercicio. Bueno, yo acá agarré un parcial. Medio largo este parcial, 6 ejercicios. Va, hay una parte de teoría igual. Bueno, dice, considerando que la luminaria posee una distribución de intensidades según el diagrama polar que se adjunta, y despreciando las reflexiones dentro del local, calcular la iluminación producida en el punto A. Entonces, este ejercicio está bueno para entender bien lo de iluminación puntual. Acá tenemos el diagrama polar y acá el esquema de cómo es la ubicación del punto A respecto a la luminaria. Nosotros en este caso, fíjense que voy a traer de nuevo la fórmula que usamos antes. Iluminación igual a intensidad por el coseno del ángulo θ dividido distancia al cuadrado. Ahora, fíjense que nosotros en el diagrama polar también nos pide un ángulo, que generalmente le podríamos llamar ángulo alfa. Ese ángulo alfa, si lo buscamos acá, es el ángulo que tiene el rayo, digamos, que une la luz con el punto, respecto al eje de la luminaria, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Digamos, acá estaría alfa. O sea, la línea que une el rayo con el eje de la luz, o sea, con el centro de la luz, digamos. Y el ángulo θ, en realidad, es con respecto a la normal que pasa por el punto. O sea, que en este caso son dos ángulos distintos. Fíjense que acá estaría θ.
Buenas. Estoy justo en un meet. Te dejo. Dale, disculpa. Dale, nos vemos. Clau, una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo hacerlo por dentro del triángulo que por fuera? Lo de los ángulos, tipo marcarlos. No. Por eso es importante, esto que estoy diciendo es re importante porque es entender bien cuál es cada ángulo. Fíjense, voy a ir a otro ejemplo para mostrar la diferencia. Hay como dos casos que son los más comunes. Un caso sería este que vimos acá. Si no, el otro caso que es más común es cuando tenemos una situación así, ¿no? Imagínense que la luz estuviera así, mirando hacia abajo, con lo cual el eje de la luminaria está así, y nosotros tuviéramos un punto que estaba por acá. En este caso, fíjense que yo si dibujo el rayo, que une la luminaria con el punto, digamos, ese sería el rayo. El ángulo que queda la luminaria con el eje, o sea, este es el ángulo que iría en el diagrama polar, que es alfa, quedaría así, ¿no? Y el ángulo del rayo con respecto a la normal, al plano, quedaría acá, porque es una línea que es perpendicular al plano y que pasa por el punto en cuestión. Ahora fíjense que acá los dos ángulos son iguales. Son iguales porque son, digamos, son alternos internos, creo, o algo así. Ya no me acuerdo nada de matemáticas. Pero básicamente son dos líneas paralelas con una línea en común. O sea que estos dos ángulos son iguales. En este caso no son iguales. Porque este ángulo va a ser distinto de este, digamos. Fíjense, si la luminaria estuviera más cerca de acá, este ángulo sería más grande y este ángulo sería más chico, por ejemplo. ¿Se entiende esto que digo? Entonces, es importante saber que una es respecto al eje de la luminaria y la otra es respecto a la normal, al plano, que pasa por el punto. No sé si eso más o menos se entendió. Esos son los casos más comunes. Después puede haber algún otro caso donde esto esté inclinado, pero es un poco más raro que eso aparezca por ahí. El de la fotocopia, digamos, el del parcial estaría acá el ángulo alfa, que es el del diagrama polar, y acá el ángulo tita, que es el de la fórmula. Si quieren sigamos resolviendo esto y si sigue quedando dudas, vemos algún otro ejemplo. Cuando la normal es paralela al eje, sí, exacto. Cuando la normal es paralela al eje, el ángulo es el mismo. O sea, si es este caso así, que la lámpara mira para abajo y esto está de frente, los ángulos son iguales. En otros casos no. Bueno. Por ejemplo, vamos a otro caso. ¿Qué pasaría si la luminaria estuviera inclinada? Que yo alcanzo una luz que está puesta de costado. Y tuviéramos una pared. Este caso sería básicamente el mismo que este. ¿Por qué? Porque el eje de la luz va para acá, porque está de costado de la luz. Y la normal, o sea, la que es perpendicular al plano, está así. Entonces los ángulos también acá vuelven a ser iguales. Porque es paralelo, la normal del plano es paralelo al eje de la lámpara. O sea, tendríamos acá el ángulo alfa y acá el ángulo tita. Y son iguales. Ahora, por ejemplo, vamos a un caso distinto como para mostrarles, igual es algo que sería raro que tomen. Pero supongamos ahora que tenemos un ángulo acá a 45. Este es el plano, supongamos. Y hay un punto que está por acá. Ahí está el punto A.
¿Cómo sería este caso? Bueno, el eje de la lámpara va ahí. O sea que el ángulo alfa, o sea el ángulo para el diagrama polar, está acá. Y la normal, hacemos una línea perpendicular al plano que pase por el punto. Y esa sería la normal. Y acá estaría el ángulo tita. Claro, el diagrama polar es el que está pegado a la lámpara siempre. Igual esto yo hice un caso así raro como para mostrarles bien cómo es. Pero lo más común es que sea o este caso o este caso. Por ejemplo, acá, para el diagrama polar, como decíamos recién, tomamos este ángulo. Acá para sacar ese ángulo deberíamos tomar, fíjense, podemos hacer la tangente de ese ángulo. ¿Se acuerdan que si hacemos... ¿Se acuerdan de la regla esa mnemotécnica que es... SOHCAHTOA. Sí, exacto. SOHCAHTOA. Nosotros ahí podríamos tomar esto, que es la tangente. Tangente igual opuesto dividido hipotenusa. No, perdón, dividido a cualquiera. Adyacente. Cualquiera. Flashé mal. Ni leí la letra. Ahí está. Opuesto dividido adyacente. O sea, los catetos, ¿no? Entonces, la tangente de alfa sería el opuesto, o sea 2 metros, dividido el adyacente, o sea 3 metros. Bueno, esto nos daría 0,66. Entonces ahí lo que tendrían que aplicar es cotangente. Cotangente de 66. Para sacar cuánto les da alfa. O sea, en la calculadora sería hacer shift tangente de 0,66. $33. Bien, 33 grados. Entonces, teniendo eso, venimos al diagrama polar. Ah, bueno, ahí está marcado. Venimos al diagrama polar y acá marcamos el ángulo que nos toca, ¿no? Y acá, de manera polar, donde corta a la línea esta gruesa, tenemos que venir con una línea que sería como radial, digamos, no sé si sería así, como siguiendo las circunferencias estas, ¿no? Más o menos. O sea que esto nos daría en realidad más o menos, si lo hacemos a ojo, nos daría más o menos por ahí. O sea que podríamos decir, por ejemplo, si esto es 800 y esto sería más o menos 975, más o menos. Casi 1000, en realidad. Y esto va en candelas. ¿Ven? Acá nos da la unidad. Bueno, entonces, la intensidad sería 965 candelas, aprox. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ah, con shift, perdón, recién veo. Porque en la calculadora siempre el shift es el tangente a la -1.
que es es la función que hay que usar para pasar. Es como la función opuesta a la tangente. En lugar de pasar del ángulo a la tangente, tenemos que pasar de la tangente al ángulo. Entonces con shift tangente de la tangente que te dio, te da el ángulo original. ¿Se entiende eso más o menos? Bien, genial. Buenísimo. Bueno, sigo. Cualquier cosa vayan frenándome. Ahora nos falta el otro ángulo, que es el que va acá. Para ese ángulo podríamos hacer, o sea, hacemos la tangente del ángulo θ, que en este caso la tangente va a ser el opuesto es 3 y el adyacente es 2. O sea que nos queda 3 metros sobre 2 metros. Eso da 1,5. Entonces, de nuevo hacemos shift tangente de 1,5 y nos daría el ángulo θ. Sí, podés hacer eso, Alan. De hecho, en realidad, en este caso, los dos ángulos van a sumar 90. O sea, este ángulo y este ángulo deberían sumar 90, porque es un triángulo, digamos, el triángulo suma 180 y esto es 90, estos van a sumar 90. O sea, que sí, podrías hacer eso para hacerlo más fácil. 56,3. Es raro igual que no dé... Bueno, sí, es casi 57 debería dar para que para que sumen 90. Capaz que el otro era 33, algo, entonces no daba exacto. Bueno, y faltaría la distancia. Para la distancia, fíjense que la distancia sería en este caso la hipotenusa. Podemos hacer Pitágoras. En Pitágoras tenemos que hacer la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. O sea, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y hacemos la raíz de todo eso. Entonces, 2 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. $3,6. Bien. 3,6 metros. Bueno, ahí ya podemos resolver la fórmula esta. Esto nos quedaría 9,75 candelas por el coseno de el ángulo, que era 56,3 grados, dividido 3,6 metros al cuadrado. $4.235,5. Y esto da en lux. Bueno, y ahí terminé el ejercicio. Claro, perdón. Sí. No me quedó muy claro cuando el ángulo alfa y tita no son iguales.
Bien. eso que explicaste de paralelo y eso. Bien. O sea, el único caso donde son iguales los dos ángulos es en este caso, digamos. Cuando, por ejemplo, la lámpara apunta hacia abajo, digamos, cuando la... Básicamente sería cuando el plano está justo de frente a la lámpara. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el eje de la lámpara es paralelo a la normal al plano, ¿no? O sea que, básicamente, o sea, el eje de la lámpara es perpendicular al plano. Eso es lo que estaría pasando. Ves que acá se forma un ángulo de 90. En este caso la iluminación no sería uniforme, ¿no? No. No, uniforme se considera cuando vos tenés muchas luminarias que te generan una iluminación uniforme. En este caso siempre estamos hablando de iluminación puntual. O sea, ¿qué iluminación se genera una lámpara o una cierta cantidad de lámparas en un punto? ¿Se entendió más o menos cuál es el caso? En todo el resto de los casos, que no sean ese, los ángulos van a ser distintos. O sea, acá por ejemplo pasa lo mismo, la luminaria está de frente al plano, entonces acá también son iguales los ángulos. Porque está bien de frente, o sea, el eje corta de forma perpendicular al plano. No sé si se termina de entender, si quieren que lo veamos un toque más. 41,7. Claudio, ¿puedo ver el ejercicio 1? Que quiero ver algo. ¿Al anterior? ¿O a este? Sí. Al anterior. ¿Este? Sí, quería ver el resultado. Joya. Gracias. No. ¿Cuánto les dio? 41,7. Este último resultado. O sea, los looks le da. Bueno, puede ser, no sé, capaz que si a Delphi le faltó el cuadrado. Capaz puede ser eso. Porque sí, es verdad que dio mucho. Debería dar menos, es verdad eso. Capaz que te faltó el cuadrado, Delphi. El 3,6 al cuadrado. Eh, 41,7. Sí, porque es un montón, si no. El coseno, de una. No, igual si te dio tanta diferencia, tiene que ser algo de lo de abajo, del 3,6 al cuadrado. Bueno. O capaz que lo esté por 56,3, sí, ahí te dio un montón. Bueno, pasamos al próximo, si les parece. Esto ya sería el resultado final. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el diagrama polar? Siempre es eso, digamos. Trazan el ángulo que les dio y donde corta la línea gruesa, siguen una línea circular. Y ahí les da cuánto vale. Bueno, el 2. Les quiero mostrar algo. Así ya lo tenemos a mano de paso. Bueno, acá me traje la captura de las fórmulas. Así las tenemos a mano. Bueno, veo con mala resolución. Bueno, por ejemplo, nosotros acá tenemos
la fórmula del rendimiento luminoso total, porque el ejercicio nos pide, dice, si un manantial puntual uniforme tiene una intensidad de 1591,55 candelas y su potencia eléctrica es de 250 watts, calcular su rendimiento luminoso total. Nosotros acá, ¿se acuerdan que dijimos cuando tenemos un manantial puntual uniforme, podemos usar esta fórmula? Sería, bueno, esto no haría falta. De ahí, ¿no? En el caso del manantial puntual uniforme, intensidad es igual a flujo total sobre 4pi. Entonces, si nos da la intensidad, deberíamos despejar, igual que hicimos antes, despejamos el flujo. Flujo total, nos queda intensidad por 4pi. O sea, 1591,55 candelas por 4pi. Sí, estamos haciendo lo mismo que hicimos en el primero de todos. ¿Cuánto les dio eso? $19,98. ¿Puede ser? Sí, puede ser. 19. Bueno, ponemos 20. Redondeamos en 20 y listo. 20 lumen. Es medio poquito, pero puede ser. No, te tiene que dar más. Sí, a mí me dio 20.000. 20.000. Ah, capaz que te lo tiró por día de la 3. Puede ser eso. Por ahí te tira 20 por 10 a la 3, te lo tira con notación científica y es una cantidad de cero que tiene. Que le tenés que agregar. Está bien, sí, es 20.000 porque fíjense que es 1600 por 4pi. O sea, 1600 por 12 y pico. Bueno, y después con esta fórmula que tenemos acá, nos dice que el rendimiento luminoso total es flujo sobre potencia. Rendimiento luminoso total, flujo sobre potencia. O sea, 20.000 lumen sobre 250 watts. $80 lumen sobre watt. Bueno, bien. Bien. Bueno. Bueno, ¿quieren preguntar algo o seguimos? Este era medio simple por ahí, en general. El 3. Bueno, el 3 dice, para una oficina con las siguientes características: largo 16 metros, ancho 8 metros, altura 4 metros. Bueno, altura del plano de trabajo, esto ya no se usa más en la materia. Se decide utilizar luminarias embutidas en el cielo raso, con 2 tubos fluorescentes de 2400 lumen cada uno.
adoptando un factor de precisión del 80% y sabiendo que el coeficiente de utilización es del 50%. Determinar el número de luminarias necesarias de manera de obtener un nivel de iluminación media de 750 lux como mínimo sobre el plano de trabajo. Y después dibujar la distribución de luminarias en planta de corte, escalando 1 en 200 para garantizar iluminación uniforme. Entonces, nosotros ahí vamos a usar esta fórmula de acá, que iluminación es igual al coeficiente de utilización por el coeficiente de depreciación por el número de luminarias por el flujo total dividido ancho por largo. Lo vuelvo a escribir porque está medio borroso. Entonces sería utilización por depreciación por número de luminarias por el flujo total dividido ancho por largo. Esta es la fórmula de iluminación general uniforme, que es este tipo de casos donde tenemos un local y se ponen varias luminarias para iluminar de manera uniforme, justamente. Acá lo que tendríamos que despejar es el número de luminarias, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, primero el flujo total se considera que es el flujo de cada luminaria, que en este caso, cada luminaria está compuesta por 2 tubos fluorescentes de 2400 lumen. O sea que el flujo total sería 2 por 2400 lumen. O sea, 4800 lúmenes. Y si despejamos de acá el número de luminarias, nos quedaría iluminación A por L pasaría multiplicando. Iluminación por ancho por largo. Dividido. Utilización pasa dividiendo. Por depreciación que pasa dividiendo por el flujo total. Entonces, tendríamos la iluminación que nos pide que sea de 750 lux. El ancho del local es de 8 metros. El largo, perdón, es 16 metros. El coeficiente de utilización, acuérdense que el coeficiente de utilización es el porcentaje de flujo que llega al plano de trabajo. O sea, digo para tener en cuenta porque por ahí a veces capaz que el ejercicio se las da de alguna forma más confusa. En este caso sería 0,5. Depreciación es 80%, o sea, 0,8. Y flujo total dijimos que era 4800 lúmenes. Ah, ahí vi que pusieron la de ubicarla. Bueno, justo este sí, justo este es de eso. Bien. ¿Cuánto les dio eso? Ahí bueno, les dio medio distinto. Delphi mandó 18,75 y Vicky 50. ¿50 les dio? ¿Sí? Bueno. Fíjate Delphi. Ah, ahí va. Bien. Bueno, 50 entonces. Acuérdense que esto siempre se redondea para arriba. Porque, por ejemplo, si les diera 49,5, nunca van a poner media luminaria. Y si ponen 49 ya no llegaría a la que necesitan. O sea, siempre se redondea para arriba. Bueno, 50 luminarias. Ahora es la parte difícil, entre comillas, que sería cómo distribuirlo. Nosotros tendríamos un local, dijimos, de 8 por 16. O sea, es un local que tiene el doble de largo que de ancho.
Esto, digamos, la cátedra siempre pide que lo hagan como medio probando, digamos, en general. Sé que hay una fórmula que usan a veces que es lo de, no me acuerdo cómo era, como n por a sobre l, todo con raíz cuadrada, que es como una forma de aproximarse rápidamente al número que necesitan tener. Básicamente lo que se busca siempre es tener las luminarias lo mejor distribuidas posible. O sea, ¿qué significa eso? Que la separación que tenemos en un sentido y en el otro, o sea, la separación entre filas y la separación entre columnas, sea lo más parecida posible. Digamos, eso lo que pueden hacer es, yo lo que hacía a veces era hacer como unas columnitas así, donde ponemos, esta por ejemplo, que sea del ancho, o sea, 8 metros. Y este que sea del largo, o sea, 16 metros. Y donde acá ponemos la cantidad y acá la separación. Y acá lo mismo. Entonces, por ejemplo, supongamos que decimos, bueno, vamos a empezar con, qué sé yo, si es 50 podemos hacer 10 por 5. Que de hecho creo que justo en este caso nos va a dar bien. Así vamos a hacer otro. Vamos a hacer 4 por 13, supongamos. Decimos, bueno, ponemos 13 acá. O bueno, no, perdón. Vamos así con 9 por 6, supongamos. O sea, ¿qué pasa si hay 9 columnas y 6 filas? Hacemos 8 dividido 6. Abro la calculadora acá si lo ves no más rápido. 8 dividido 6, o sea, el ancho total dividido la cantidad de filas que habría. No, en este caso, perdón, la cantidad de filas. Y da 1,3. Y 16 dividido 9 da 1,7. 1,77. O sea, es como bastante distinto uno del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Si acá te dio más que en este, aumentamos la cantidad. Ponemos 10 acá y acá le ponemos 5. Obviamente que siempre hay que corroborar que multiplicando uno por el otro te dé 50 o más. Acá hacemos 8 dividido 5. Da 1,6. Y 16 dividido 10 da también 1,6. Y además, si multiplicamos, o sea, hacemos esto por esto, para verificar qué cantidad nos da, ¿no? Porque acá tendríamos 5 filas y 10 columnas. 5 por 10 nos da 50. O sea que en este caso es perfecto porque tenemos justo la cantidad de luminarias que necesitamos y la separación queda igual. Pero la onda es buscar, porque puede haber algún caso donde eso no te dé exactamente igual. Capaz que te da, no sé, 1,5 en un sentido y 1,6 en el otro. Y capaz que en lugar de darte 50 te da 52. Pero si está más o menos cerca, está bien, digamos. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Hoy hice mucho Sí. ¿Sí? Bien. O sea, la onda es buscar eso, como algo más o menos cercano. Acá yo me di cuenta que iba a ser 5 por 10 porque justo es el doble el largo que el ancho. Entonces hay que buscar en general que la cantidad de columnas sea el doble que la cantidad de filas. Pero bueno, puede haber muchos casos así. La idea es ir probando y encontrar algo que sea más o menos parecido. Y para hacer el dibujo, lo que hacen es dejarle, o sea, desde el borde le dejan la mitad. O sea, por ejemplo, acá si era 1,6 le dejan 0,8. En este caso yo lo tengo a la mitad porque está uno en 200. O sea, 4 milímetros. Y ahí le dejan 1,6. Y así, ¿no? O sea, ahí tendríamos... O sea, si replicamos eso, nos va a ir dando dónde ubicar las luminarias. Y lo mismo desde acá, ¿no?
O sea, ahí las luces irían acá. Yo ahí lo copio a la misma distancia. Y la última debería quedar también a la mitad de la separación. Así quedaría, ¿no? O sea, la onda es que acá esté la distancia, la mitad de la distancia, perdón. O sea, 0,8. Que bueno, tiene que pasar uno en 200, obviamente. Y acá esté la distancia total, o sea la distancia de separación, 1,6. Y lo mismo en este sentido y en este sentido. Es eso, básicamente. Si le erramos en 2 o 3 luminarias, no pasa nada. Siempre tiene que dar más, nunca puede dar menos. O sea, si te da, por ejemplo, no sé, hiciste 4×2, te dio 48, está mal. Porque estás iluminando menos que lo que vos necesitas. La cuenta, yo acá no hice ninguna cuenta, digamos. Lo que hice fue poner una cantidad que yo pensé que más o menos podía ir, 6 y 9, y hay que hacer 2 verificaciones. Primero, hacer el total, en este caso, por ejemplo, el ancho dividido la cantidad, para sacar la separación, en ambos casos, y tratar de que quede parecido. Y por otro lado, multiplicar 5 por 10, por ejemplo, acá nos dio 50. Si hacemos 6 por 9, nos daba 6 por 9, estoy mal. 54. 54. Ahí está. La tabla marzo. Entonces acá, por ejemplo, si no hubiera dado 54, tampoco estaba mal, porque es apenas más, digamos. Son 4 luminarias más, está bien. Pero bueno, 50 es mejor y aparte la separación es más parecida. Si hubieran puesto 1,33 y 1,7, hubiera quedado más separado en un sentido que en el otro. Entonces pueden quedar zonas oscuras. Clau, ¿y cómo sería si lo piden dibujar en escala? Ponele 1 en 200. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, o sea, por ejemplo, si esto mide 16 metros, vos para sacar cuánto mide eso en la hoja, haces 16 dividido 200 y te da 0,08. 0,08 metros. O sea, 8 centímetros. Ah, claro. Entonces Gracias. vos acá dibujás 8 centímetros. Y así. También lo podés hacer con un escalímetro directamente. Es eso, básicamente. Fíjate que yo acá le di eso, 80 milímetros, que es lo mismo, 8 centímetros. Yo acá justo le dibujé en escala 1 en 200. Bueno, yo ya me tengo que ir. No sé si... ahí vi que mandaron uno de grupo. Si quieren lo bajo, así vemos más o menos cómo sería. Habían mandado este, ¿no? No, yo se lo saqué al equipo, no lo voy a... Bueno, no voy a llegar a resolverlo porque estoy muy justo con los tiempos. Les cuento por las dudas que mañana a las 4:30 hacemos el simulacro de parcial en la facu. Así que todos invitados, si quieren venir. Para los que nunca vinieron, digamos, la idea es hacer algún parcial. Hacemos como un parcial armado con ejercicios de otros años. Y la idea es que ustedes lo puedan ir resolviendo y bueno, y sacándose las dudas, viendo cómo están para el parcial y demás. Este ejercicio, bueno, ahí como está medio pixelado. Esto es algo que nunca toman igual. Yo aviso por las dudas que esto es algo muy raro que lo tomen. Seguramente sea un parcial medio viejo, porque no sé si hace poco hayan tomado algo así. Pero bueno, básicamente lo que les da esto es, digamos, tiene un diagrama polar que es como doble. O sea, te dice cómo es la distribución en 2 sentidos. Este que es así yo entiendo que es en esta recta. No, perdón. Está medio confuso. C90. Bueno, acá está dibujado. C90 significa que es en este eje. O sea, en este eje
sería el azul. O sea, esta de acá. Y en este otro eje, que dice C0, es en el eje este, ¿no? Sería la roja. Entonces, ustedes para usar el diagrama polar tienen que usarlo en un sentido o en el otro. Es básicamente eso. Pero sí, es medio rebuscado este. Porque les pide la iluminancia en el punto A. O sea, justo debajo. Y en el punto E, que sería acá. O sea, usted lo que tiene que hacer acá es tomar el rojo directamente. Toman el rojo y lo hacen con el punto A. O sea, si esto lo traducimos a un diagrama bidimensional, tenemos la luminaria que emite hacia abajo. Justo debajo de la luminaria tenemos el punto A. Y para este lado tienen el punto E. Es básicamente eso. El punto E está a 14 metros y la altura son 8 metros. O sea, 8 metros, 14 metros. Eso es básicamente el ejercicio. Y para resolverlo usan el rojo. Se olvidan del azul. Usan solamente el rojo. La altura se refiere al punto A, o sea, donde serían 0 grados. Claro, la altura desde acá hasta acá. Exacto. O sea, estos son los 8 metros. Claro, claro. ¿Y el flujo ese que me da de 15.000 lumière? No, 1500, ¿para qué sería? 15.000 lumen. Porque por esto, mirá. El diagrama polar te dan candelas sobre 1000 lúmenes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si te da acá, que te da 90, si fuera así hacia abajo, como es el caso del punto A, te dan 90 candelas sobre 1000 lúmenes. Vos tenés que hacer esto multiplicado por la cantidad de lúmenes que vos tengas. O sea, por ejemplo, en este caso si te da 90, ¿qué sería eso? Tenés que hacer 90 candelas por 15.000 lumen sobre 1000 lúmenes. O sea, ¿qué significa? Que son 90 candelas por cada 1000 lúmenes. Pero lo resolvés así. Se le quedan Perfecto. 90 por 15.000 dividido 1000. Te da 1350 candelas. Es eso. Y eso tengan cuidado, cuando les aparece así sobre 1000 lúmenes, hacen eso. Lo hacen por la cantidad de lúmenes que tienen. Es como para despejar los lúmenes, digamos. Así que bueno, sería eso. Bueno, cualquier cosita... bien, genial. Bueno, estaríamos por hoy. Mañana entonces, 4:30 en la Facu, hacemos el simulacro de parcial. Así que bueno. Y bueno, acuérdense que están los parciales de otros años, que mandamos el link por los grupos. Cualquier cosa pídanme, está el resumen de fórmulas. Y probablemente hoy en la noche o mañana temprano dejemos en fotocopiadora un apuntecito que tiene una recopilación de ejercicios resueltos con las fórmulas también y con parciales de años anteriores. Así que mañana si pasan por fotocopiadora pueden buscar eso también. Es un apuntecito que armamos con los chicos del ALDE, que estamos en la Secretaría de Material de Estudios del Centro Estudiante, como para poder aportar un apuntecito que por ahí el último día para practicar y demás les puede venir bien. Ahí lo estamos terminando, por eso no está todavía. Así que bueno, mucha suerte con eso y nos vemos mañana. Después avisamos bien el salón, no lo tenemos todavía definido. Nos tienen que dar mañana el salón que vamos a usar.
Nos vemos. Chao, muchas gracias. Gracias, Nos vemos. Claudio. Chao, De hasta nada. luego.